lo que es la palabra de Dios. Y yo he escuchado a muchos decir cuando una persona muere que está en la gloria de Dios, pero realmente ustedes creen que cuando todos moramos iremos a la gloria eterna de Dios, iremos hacia la salvación. ¿Qué piensan ustedes acerca de cuando uno muere? Cuando la palabra de Dios dice que está establecido que cuando el hombre muere una sola vez, dice la palabra, después de hallar juicio. Entonces Dios tiene un día donde tú y yo iremos a juicio. Y dice también la palabra que Dios va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios, que cuando uno muera, Él estableció que cuando el hombre muera, de ahí de inmediato al juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Ahora tú tal vez dirás, ¿por qué yo no voy a ir a la gloria de Dios? ¿Por qué no voy a obtener la vida eterna? Porque dice la palabra de Dios que un pecador no puede heredar la vida eterna. Dice que ningún fornicario, ningún adúltero, ningún borracho, ni el homosexual, ni el ladrón, ni el estafador. Es una lista que dice que nadie de esos va a heredar el reino de los cielos. Así que tú tal vez dirás, pero yo soy una buena persona, yo no he matado a nadie, no he robado, no he hecho tales cosas. Pero dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda. Dice, no hay quien busque a Dios. Eso dice la palabra de Dios en la carta de Romanos. Dice que no hay ni un justo, no hay una persona que sea buena, tan perfecta para ir al cielo. Tú tal vez dirás, yo soy una buena persona, he ayudado al prójimo, a la viuda, al huérfano, pero, ¿sabes? Déjame te digo que eso no te vale lo suficientemente para que tú vayas a la vida eterna, para que tú vayas al cielo. Entonces Dios dice que el que quebranta la ley, ese es culpable de juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y un mandamiento dice, lo que te voy a decir, dice la palabra que no mentirás. Eso es un mandamiento, no mentirás. ¿Quién de aquí ha mentido alguna vez? Yo he mentido. ¿Tú has mentido? Tal vez tú dirás, yo he dicho una mentira piadosa, pero no he dañado a nadie. Pero el mentir es mentira ante los ojos de Dios. Así que si tú has mentido una sola vez, con eso es suficiente para que tú seas juzgado acorde a la palabra de Dios. Ahora también otro mandamiento dice, honra a tu padre y a madre. ¿Quién de aquí ha honrado a padre y a madre en todo lo que te ha mandado el padre o madre? Yo he desobedecido a padre y a madre en varias ocasiones, y tal vez yo sé que tú también, cuando te dicen no hagas esta cosa, no vayas para allá, y tú vas y lo haces, entonces tú estás desobedeciendo a padre y a madre, y eso también te constituye a ti una persona que ha quebrantado la ley de Dios. Otro mandamiento dice, no matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien literalmente? Espero que nadie haya matado a nadie con una arma o con sus propias manos. Ok, tú dirás, no he matado a nadie, pero Jesucristo dijo lo siguiente. Dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o su prójimo, dice que él es culpable ante el concilio. O cualquiera que diga necio o fatuo a otra persona, dice que él quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, Jesús lo dijo. Y Jesús también, otro mandamiento dice, no cometerás adulterio. Eso es otro mandamiento. Y Jesucristo dijo lo siguiente, Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que Cristo, lo que ahí Él hace en Mateo 5 es que Él magnifica la ley de Dios, y Él dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice que ya le cuenta como adulterio, acorde a la palabra de Dios. Cuando un hombre mira a una mujer con lascivia, con lujuria, y la desea en su corazón, Jesucristo dijo, tú ya eres un adúltero de corazón. Aún y viceversa, cuando una mujer mira a un hombre también, es lo mismo, amado. Escucha con atención, si tú ves con codicia, si tú ves a alguien del sexo opósito con lujuria y lo deseas en tu corazón, tú ya eres un transgresor del mandamiento de Dios. Tú has quebrantado la ley de Dios cuando tú ves a alguien más con lujuria que tú deseas en tu corazón. Ahora, ¿cuántos de esos mandamientos tú has quebrantado? Otro mandamiento dice que no amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas.
¿Acaso tú amas a Dios más que a todas las cosas? Yo sé que no, porque ni aún yo amo a Dios sobre todas las cosas. Amamos a nuestro cónyuge, amamos a nuestros hijos, amamos nosotros a veces el trabajo, y a veces el ser humano ama también el dinero más que a Dios. Así que si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, has quebrantado el primer mandamiento. Así que podemos ver a través de la Escritura que todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos hemos pecado alguna vez, y hemos mentido, y hemos odiado. Cuando tú odias a alguien es que tú estás matando a alguien más en tu corazón. Ahora, te voy a poner como ejemplo, cuando tú vas manejando en la carretera y ves un alto y te pasas el alto y te ve un oficial, ¿qué te va a hacer ese oficial? ¿Te va a dejar ir o no te va a seguir, te va a multar? Obvio que un oficial, cuando tú te pasas un alto, ese oficial te va a parar y te va a multar, te va a dar un ticket, y tú tienes que ir tal vez a presentarte a una corte delante de un juez. ¿Por qué? Porque has quebrantado la ley civil. Ahora también puedes ver un letrero que diga no tiren basura, pero aquí podemos ver que hay basura por aquí, por allá. Pero si estuviera un letrero que diga no tiren basura y alguien tira basura, eso es también quebrantar la ley civil que está aquí en la tierra, que fue establecida por los hombres a quienes Dios puso aquí en esta tierra como gobernantes, como oficiales, todo eso. Ahora también si vas manejando tú en la carretera y te pasas una luz roja, ¿qué significa la luz roja? Significa alto, ¿verdad? Y la luz verde significa que puedes dar el paso. Pero si un oficial, como te dije, te ve y que te pasas la luz roja, ¿qué va a hacer un oficial? Lo mismo, te va a multar, te va a dar un ticket porque has quebrantado lo que dice el semáforo alto. Ahora, si tú o yo matamos a alguien literalmente, ¿qué merecemos? ¿Qué merecemos si tú o yo matamos a una persona? Merecemos ir a la cárcel, porque hemos nosotros quitado la vida a alguien más, al prójimo. Ahora deja, con esos ejemplos, ¿tú qué piensas que pasaría si tú mueres hoy y has quebrantado parte de la ley de Dios? ¿Tú piensas que tú irías al cielo o al infierno? Al infierno. Si tú eres culpable, ¿a dónde crees que tú irías si tú has adulterado, si tú has matado, si tú has mentido, si tú has robado? ¿A dónde crees que tú irías? ¿Al cielo o al infierno? Obviamente al infierno, porque dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable. Así que tú y yo somos culpables cuando quebrantamos la ley de Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él no tendrá por inocente al culpable. Si tú has mirado con lujuria, si tú has deseado a alguien más del sexo opósito en tu corazón, tú mereces infierno, porque somos pecadores. El pecado lo engendramos tú y yo de Adán. Adán fue quien desobedeció a Dios en el huerto de Edén. Entonces tú y yo nacemos con el pecado arraigado en nuestro corazón. Aún podemos ver a los niños de 2, 3, 4, 5 años, cómo se rebelan los niños. Cuando tú le dices a un niño no hagas esto, pero él lo hace, es porque él es desobediente. Y ese niño es un vil pecador, tal y como los adultos. Ese niño también viene arraigado y nace con el pecado en su corazón, amado, escucha. Así que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y también dice la palabra, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú y yo nacemos enemistados con Dios. Nacemos siendo enemigos de Dios. No todos somos hijos de Dios, amado, escucha. No todos somos hijos de Dios. ¿Tú crees que un ateo puede ser un hijo de Dios? Yo no creo que un ateo pueda ser hijo de Dios cuando un ateo odia y desprecia a su creador. Ahora merecemos ser castigados, merecemos ser fulminados por la ira santa de Dios, porque somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios. Merecemos juicio, merecemos infierno, merecemos ser castigados por una eternidad, amado, escucha. No te quiero ofender, sino quiero solamente que escuches y medites lo que te he dicho de la palabra de Dios. Ahora, esa es la mala noticia, que somos pecadores, merecemos el infierno y que algún día tú y yo seremos juzgados por un Dios que es 3 veces santo. Ahora escucha con atención. Ahora te voy a hablar de alguien que fue perfecto, de alguien que nunca pecó, de alguien que obedeció
al Padre, a Dios, en todo. Él vino a este mundo, nació de María la Virgen. Ese es Jesucristo. Cristo vino a este mundo para Él obedecer al Padre en todo. Dice que Él estuvo en este mundo y en todo fue tentado, mas Él nunca pecó. Jesucristo, el Hijo de María y de José, vino a esta tierra siendo Dios mismo. Él se encarnó, siendo 100% hombre, 100% Dios. Vino a esta tierra. Él fue perfecto, fue santo. Él nunca mintió, nunca miró a una mujer con lujuria. Jesucristo vino para cumplir un propósito. Era el morir por pecadores. Cristo vino a esta tierra para morir, para salvar a ti y a mí. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es algo maravilloso, amado. Escucha. De esa manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo a este mundo para dar su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también sigue diciendo: el Hijo no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso envió Dios a Jesús, no para condenarnos, porque ¿sabes qué? Tú y yo ya estamos condenados. Tú ya vamos rumbo al infierno. Por eso Cristo no vino para condenar. Cristo vino para salvar a pecadores. También la primera carta de Pedro 3:18 dice: porque Cristo padeció solamente una vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para poder llevarnos a Dios. Eso es lo que Cristo hizo. Jesucristo vino y murió en forma de un pecador, en forma de un homicida, en forma de un adúltero. Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Fue crucificado, amado, escucha, de pies y manos. Y fue coronado con una corona de espinas como forma de humillación. Ahora Cristo hizo esto. Cristo es el autor de la salvación. Cristo pagó el pago, pagó la deuda que tú y yo tenemos con Dios. Tú y yo le debemos mucho a Dios. Él nos ha dado la vida. Pero ¿sabes que el hombre siempre le ha dado la espalda a Dios? Tú y yo le hemos dado la espalda a Dios desde que nacemos. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron, dice la palabra, como ovejas. Tú y yo estamos descarriados. Y tú necesitas a un Salvador de inmediato. No necesitas una religión, porque sabes que la religión no salva. El único que salva es Cristo Jesús. Él murió. Él derramó su sangre preciosa por pecadores. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esa tierra para pagar la deuda. Él fue el pago. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Cristo, mi amigo, es Cristo lo que yo te comparto. ¿Tú crees que si una religión salvara, Cristo hubiera venido a la tierra a morir? Obvio no. Pero en Cristo está la salvación. En Cristo está la vida eterna. En Cristo hay perdón de pecados. A través de la sangre de Cristo es que puedes ser limpiado de tus pecados. Mira lo que dice Isaías 53. Isaías 53 dice lo siguiente: despreciado y desechado, dice la palabra, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Cristo fue menospreciado cuando Él vino a esta tierra. Y sigue diciendo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Nosotros le tuvimos por azotado, dice la palabra, por herido de Dios y abatido. Jesucristo fue herido por el mismo Padre. Lo que el Padre quería hacer con Cristo era herirlo. Ese fue el plan de Dios para la salvación de la humanidad. El Padre quiso herir al Hijo. Y sigue diciendo ahí:
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y sigue diciendo, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó el pecado tuyo y mío sobre Cristo, sobre Jesús, sobre su Hijo, sobre aquel que nunca mintió, aquel que nunca pecó. El pecado nuestro fue puesto sobre Jesús y Jesucristo tuvo que padecer. Eso es la palabra de Dios, eso es el Evangelio. También dice en Hechos, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. En nadie más hay salvación. No en una religión, no en Buda, no en Mahoma, no en Gandhi, no en nadie. No en tus buenas obras. Porque dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras o buenas justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Así que tus buenas obras no te pueden salvar. Lo que tú hagas de lo bueno no te puede salvar, amado. Escucha, solamente en Jesucristo está la vida eterna. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Él tendrás perdón de pecados. Escucha, ¿y qué tienes que hacer tú, querido amigo? Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo vino y murió. ¿Y quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Mesías? Necesitas arrepentirte de tus pecados y pedirle a Dios que te perdone de tu maldad, del robo, de tu mentira, de la lujuria, de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, de los vicios que tú puedas tener. Pídele perdón a Dios y dile, Dios, perdóname, hazme limpio, creo en Cristo. Tienes que creer en Cristo, amado. No confíes en tus propias fuerzas. No confíes en tus buenas obras. Solamente cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados, porque en Él está la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios envió. Esa es la vida eterna. La vida eterna no está en María, no está en un sacerdote, no está en un pastor, en nadie está. La salvación está en Cristo Jesús, porque Él fue crucificado. Jesucristo pagó el precio y Él murió por ti y por mí. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar.